15 de julio de 1976. Chowchilla, California. Un día que la ciudad quisiera olvidar para siempre, pero sigue siendo parte de su historia. Alrededor de las 4 de la tarde, el conductor del autobús escolar, Ed Ray, estaba llevando a 26 estudiantes de la escuela primaria Dairyland a casa después de una excursión de verano a la piscina de la feria de Chowchilla. Ray fue descrito como un humilde ranchero con un humilde trabajo diario, corpulento, alrededor de 55 años, un tipo con el que no querrías pelear, un tipo que trabaja con sus manos y no habla mucho. En este día en particular, el autobús de Ed estaba bullicioso, pero a los niños les encantaba por su paciencia y confiabilidad. Los niños estaban ruidosos y emocionados después de haber pasado la tarde nadando. Algunos incluso cantaban. Pero cuando el autobús gira en la avenida 21, Ray ve una camioneta Dodge blanca bloqueando la carretera con su puerta abierta. Intenta esquivar la camioneta vacía cuando un tipo con overol, con un pantimedias cubriendo su cara, salta delante del autobús con un revólver. El hombre camina hacia la ventanilla del lado del conductor y le pide a Ed, sin intimidación en su voz: ¿abrirías la puerta, por favor? Ed la abre. Dos figuras más, vestidas idénticamente, saltan, una con un rifle que es rápidamente apuntado a Ed. Todos vayan al fondo del autobús. El que no tiene rifle comienza a manejar, y el que tiene el revólver salta a la camioneta para seguirlos. Conducen alrededor de 1 milla y estacionan el autobús en una espesura de bambú. Todo el viaje fue aparentemente tan silencioso que agregó al puro horror. El autobús estaba oculto cerca del río Chowchilla y 12 niños fueron llevados a la camioneta blanca que seguía al autobús. Ray y los otros 14 niños subieron a la parte trasera de la segunda camioneta, verde, que estaba esperando en la ubicación. Había un separador dividiendo el asiento del conductor de la parte trasera de la camioneta y todas las ventanas estaban selladas. Ed y todos los niños se sentaron en la parte trasera de estas camionetas durante 11 horas enteras en la oscuridad total y el calor extremo, todo el tiempo asustados por sus vidas, sin saber qué iba a pasar después. Algunos de los niños mayores comenzaron a cantar canciones para tratar de aligerar la increíblemente horrible situación y hacer que los niños más pequeños se sintieran mejor. Canciones como Si estás feliz y lo sabes. Mientras tanto, en la ciudad, solo tomó 15 minutos después de que el autobús no llegara, que los padres comenzaran a preguntarse qué estaba pasando. Así de puntual era siempre Ed. En la hora siguiente, el autobús desaparecido estaba siendo comentado en las estaciones de noticias locales. Los padres ayudaron a la policía rastreando la ruta que el autobús solía tomar y esa noche encontraron el autobús abandonado. En cuestión de horas, 30 agentes del FBI llegaron a la escena y se inició una intensa investigación para encontrar a los niños y a Ed. Esa noche tarde, las camionetas finalmente llegaron a una cantera a 100 millas de distancia en Livermore a las 3:30 de la mañana, momento en el que Ed había estado despierto durante 24 horas. Las puertas traseras de la camioneta se abren y 2 tipos están esperando. Ed es el primero en salir. Le dan una linterna y luego le dicen que se desvista y luego baje por un hoyo con una escalera. En la superficie están haciendo el pase de lista para los niños y sus nombres son escritos a medida que los hacen salir uno por uno del autobús. Luego son desvestidos y enviados a unirse a Ed por la escalera a lo que se llamó el casco, que resultó ser una antigua camioneta de mudanzas que había sido colocada en un gran hoyo excavado a 12 pies bajo tierra. Ed inmediatamente se preocupó de que el techo se derrumbara o que se quedarían sin aire. Sin embargo, había 2 conductos de aire, mangueras que salían sobre el suelo hasta un árbol. También había algunos colchones en el suelo y una patética cantidad de necesidades: pan Wonder, mantequilla de maní, papas fritas, jarras de agua y algunos agujeros tallados para baños. Después de que todos los niños estuvieron adentro, uno de los captores dijo: «Volveremos por ustedes».
Luego, una placa de acero se deslizó sobre la entrada y fue cargada con algo. Por supuesto, rogaron ser liberados y muchos de los niños más pequeños gritaron. Luego, escucharon repetidos golpes encima de la camioneta. No podían verlo, pero sus captores estaban echando tierra sobre la camioneta, enterrándolos vivos. Se desató el pánico en el remolque cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ed hizo todo lo posible para mantener la calma a todos. Ed y Michael Marshall, el niño mayor del grupo, que tenía 14 años, comenzaron a empujar la tapa para tratar de abrirla, pero fue inútil. Así que ahora Ed instruyó a todos para comer y descansar. 12 horas después, la comida ya se había consumido y el sistema de ventilación que mantenía fresca la camioneta dejó de funcionar, y el aire caliente de julio comenzó a llenar el espacio reducido. Además de eso, el techo de la camioneta comenzó a derrumbarse y el tiempo se estaba agotando. Los sobrevivientes, ahora adultos, recuerdan que alrededor de este tiempo, cuando las paredes y el techo de la camioneta se derrumbaban y no quedaba comida, se dieron cuenta de que probablemente no saldrían vivos de esto. Ed y Michael comenzaron a apilar los colchones en el remolque para llegar al techo, que había sido cubierto con una pesada lámina de metal y cargada con 2 baterías industriales de 100 libras. Después de horas de esfuerzo, Ray y Michael abrieron la tapa con un trozo de madera y movieron las baterías. Luego cavaron los escombros que bloqueaban la entrada. 16 horas después de haber entrado en la camioneta, el grupo emergió y caminó hasta la garita de seguridad de la cantera, donde un guardia de seguridad llamó a la policía. Ed y los niños fueron llevados a una cárcel cercana donde fueron alimentados e interrogados por la policía. Así que los captores eran 3 hombres: Frederick Newell Woods, James Schoenfeld y su hermano Richard. La familia de Frederick poseía la cantera donde fue enterrada la camioneta. Los 3 hombres estaban pasando dificultades financieras. Así que planearon secuestrar el autobús y exigir un rescate de 5 millones para liberar al grupo. Los hombres huirían cuando vieron que el grupo escapó, aunque fueron encontrados después de una búsqueda de 2 semanas. Fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Richard Schoenfeld fue liberado en 2012 y James Schoenfeld obtuvo la libertad condicional el 7 de agosto de 2015. A Frederick Woods se le negó la libertad condicional 15 veces porque era dueño de la cantera. Sin embargo, en marzo de este año, también se le concedió la libertad condicional. Con razón, la gente de Chowchilla y personas de todo el mundo se sintieron enfermas ante el hecho de que los 3 hombres que cometieron este tipo de acto monstruoso pudieran vagar por las calles nuevamente. Si Michael y Ed no hubieran dado un paso al frente y sacado al grupo de esa camioneta, es probable que no hubieran sobrevivido. Ed Ray murió en 1991, el 17 de mayo de 2012, pero hasta el día de hoy se le recuerda como un héroe. Lo que acaban de escuchar es quizás la tragedia más conocida que involucra a un autobús escolar lleno de niños. Sin embargo, es un mundo grande y desafortunadamente hay muchos otros eventos horribles que no terminan en las noticias. Entonces Donald, de 14 años, quien deseaba que su apellido no se mencionara, era un estudiante de una escuela secundaria en Virginia y miembro de la banda de la escuela. El nombre del conductor del autobús era Robert, pero todos lo llamaban Bob. Como Ed Ray, también parecía disfrutar su trabajo y la compañía de los estudiantes a los que transportaba, aunque estos estudiantes eran un poco mayores. El 20 de octubre de 1995, Bob estaba llevando a una clase de estudiantes de la banda de ida y vuelta de una excursión. Donald estaba en este autobús. El festival al que asistieron terminó tarde en la noche, alrededor de las 10. Y el viaje de regreso a la escuela donde los estudiantes serían dejados tomaba 45 minutos de manejo. El autobús iba por la Ruta 58, una carretera que cruza Virginia. Dado el entorno rural, básicamente no había otros autos en la carretera,
Pero incluso cuando un auto estuvo relativamente cerca de la parte trasera del autobús, no era motivo de alarma al principio. Pero cuando el auto comenzó a seguir de cerca al autobús en lugar de simplemente adelantarlo, especialmente cuando el autobús y el auto eran los únicos vehículos a la vista, los estudiantes cerca de la parte trasera del autobús comenzaron a darse cuenta y comentar entre ellos lo extraño que era. Bob, el conductor del autobús, cambió al carril izquierdo para quitarse al conductor del trasero, y todos los niños vieron cómo el auto aceleraba a fondo para pasar el autobús por el carril derecho. Algunos niños gritaban cosas por las ventanas, a lo que el chaperón en el autobús les dijo a los niños que se callaran. Donald recuerda haber pensado que el auto se había ido y que era solo un conductor agresivo de última hora, cuando de repente el autobús frenó tan fuerte que todos se elevaron ligeramente de sus asientos y hubo un chirrido ensordecedor de los frenos. El autobús se detuvo en medio de la carretera y Bob les dijo a todos que permanecieran tranquilos. El autobús retrocedió por unos momentos. Luego volvió a avanzar para detenerse nuevamente. Bob gritó a todos a bordo del autobús que guardaran silencio y no entraran en pánico. Y al escuchar esas palabras, Donald, junto con sus amigos con los que estaba sentado y todos los otros estudiantes en el autobús, susurraban nerviosamente entre ellos. Hubo gritos desde fuera del autobús de varias voces de hombres. Luego las puertas del autobús se abrieron y dos hombres con pasamontañas negros, armados con pistolas, subieron gritando a todos en el autobús que se callaran en respuesta a algunos estudiantes cerca de la parte delantera que gritaban. Uno de los hombres con las armas anunció a todo el autobús que vaciaran sus billeteras de todo el dinero en efectivo y que se quitaran cualquier joya y se las entregaran a ellos. Fueron fila por fila con sus armas apuntando a los niños, mientras cada estudiante sacaba su billetera y colocaba cualquier pequeña cantidad de dinero que los estudiantes de secundaria pudieran cargar en la bolsa de plástico que el tipo estaba sosteniendo, y las niñas se quitaban sus joyas. Algunos estudiantes gritarían cuando el arma era apuntada a sus caras, lo cual sería una reacción natural para algunos. Donald describió el momento en que le apuntaron con un arma a la cabeza a los 14 años como emocionalmente traumático, que sintió que su entera existencia terminaría si se movía o miraba al tipo de la manera equivocada. Los hombres ni siquiera llegaron a la parte trasera del autobús antes de decidir irse apresuradamente, probablemente entrando en pánico de que otros autos pasarían y se detendrían. El auto huyó por la ruta 58 con las luces apagadas. Sus placas habían sido cubiertas, lo que indicaba que fue un ataque planeado, si las armas y las máscaras no eran ya una indicación suficiente. Todos a bordo llegaron a casa bien, solo que la mayoría de los estudiantes, así como Bob y el chaperón, fueron robados. Desafortunadamente, los robos de autobuses son algo común, aunque y mientras que la mayoría probablemente no se captan en vídeo, lo que están a punto de ver sí lo fue. Un autobús escolar que viajaba por la N4 en Wheatbank un viernes por la noche del pasado febrero fue atacado por asaltantes armados. Los maestros no lo sabían en ese momento, pero los ladrones habían colocado rocas en la carretera con la intención de causar daños a los vehículos para que los conductores se detuvieran y los ladrones pudieran robarles a punta de pistola. El autobús transportaba a 4 maestros y el conductor. No había alumnos en el vehículo. Regresaban a la escuela después de una reunión de atletismo cuando golpearon las rocas y reventaron un neumático. Eran 3 ladrones. 2 estaban armados con pistolas y 1 con un cuchillo. Los asaltantes robaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas y un reloj inteligente. El conductor del autobús recibió un golpe en la cara con una pistola y sufrió una leve herida en la frente, pero esa fue la única lesión. Luego, los ladrones huyeron de la escena y eventualmente un camión de remolque se detuvo más tarde para ayudar. Una de las maestras pidió prestado el teléfono del conductor del camión de remolque y llamó a su prometido, quien notificó a las autoridades. La policía llegó pronto y comenzó una investigación. Los asaltantes aún no han sido identificados. Dado que los autobuses pueden transportar a mucha gente, dependiendo de la intención de las personas que busquen atacarlos,
pueden ver más signos de dólar, basados únicamente en la cantidad de personas a bordo. Aunque no se escucha a menudo sobre estas cosas sucediendo en las noticias, sí ocurren. En tales situaciones donde las personas están armadas con pistolas, siempre es mejor simplemente cumplir con sus órdenes.